Hoy hacemos una entrevista con el compañero Adrián de la brigada Leila Khaled. Es una brigada internacionalista que ya ha venido en alguna ocasión a Mallorca a hablarnos de sus experiencias como brigadista. Y también en otra ocasión vinieron otros compañeros y dieron 2 charlas en Inca y en la Ateneu La Fonera, explicando un poquito pues, la situación de Palestina y su experiencia durante el 7 de octubre del año pasado que estuvieron allí presentes. Bueno, Adrián, si te parece bien, ¿nos podrías explicar un poquito el origen de la brigada, el motivo del nombre, cómo surge? Vale, la Brigada Internacional Leila Khaled, en realidad entendemos que es una extensión de la brigada anterior que ya teníamos, la Brigada Rubén Ruiz Ibarruri, que ya hemos trabajado desde 2014 aproximadamente en la guerra del Donbass, en la masacre que el gobierno de Ucrania hizo contra su población civil, provocando una guerra civil por los intereses de Estados Unidos. Y bueno, pues la brigada Rubén Ruiz Ibarruri surge de manera autónoma, uniéndose a la caravana antifascista de Hernán Ramazzotti, y de ahí empiezan a surgir otras brigadas internacionales. Entonces, por eso entendemos como que el epicentro fue esta brigada y de ahí empezamos a crear otras, ¿no? Nos gusta elegir siempre una persona por darle un carácter también más cercano, más humano, más pues tener un referente y ponerle de rostro, pues nos hace también estar de algún modo más conectados, ¿no? Y más vinculados con estas luchas. Al elegir en este caso a Leila Khaled, pues que por cierto hemos podido entrevistarla en este viaje en Jordania y ha sido una experiencia increíble. Pues bueno, elegimos este nombre porque consideramos que su figura, su trayectoria, su historia y su política es más que digna y queríamos también pues, rendir un homenaje poniendo su nombre a nuestra brigada. Es un honor que habéis podido estar allí. Gracias también, que sabemos que habéis podido hacer entrega de nuestro material y es un honor también para nosotros. Sí, la dimos vuestras camisetas además. Sí, sí. La revista, que para mí es casi más importante. También. Después también nos surge un poco de curiosidad, ¿no? Todos venimos de un entorno militante, pero ¿cómo fue vuestra primera toma de contacto con la cuestión palestina? ¿Por qué decidisteis ir para allí y hacer una extensión de esta brigada, como bien has comentado? ¿Y cuáles fueron las primeras experiencias en territorio israelí o Palestina ocupada al respecto de la administración sionista, los checkpoints, etcétera? Vale, bueno, si os parece, os voy a comentar dos casos, ¿no? Uno en el que yo vine de manera más individual y otro en el que ya vinimos con la intención de formar una brigada. La primera vez que yo vine fue alrededor de 2018, si no me falla la memoria, y vinimos un grupo de 23 personas, de las cuales yo conocía a 2 de ellas, ¿no? Eran gente de BDS, de Boicot, Desinversión y Sanción a Productos Israelíes. Y bueno, pues nos juntamos con ellos, nos invitaron, ya teníamos algún conocido y contacto, nos juntaron con ellos y vinimos un numeroso grupo de 23 personas a conocer la realidad de los territorios tanto ocupados en la parte del 48 de la Palestina ocupada y a conocer todavía los territorios no ocupados, administrados por la mal llamada Autoridad Nacional Palestina. Entonces, ya en aquella ocasión, recuerdo, pues vine con una compañera y con otro compañero que él era árabe, ¿vale? Árabe de origen, me refiero. El chaval tenía su pasaporte español desde que tenía prácticamente, creo que recuerda que 5 años, pero era de origen árabe. Sus padres eran árabes, marroquíes y también sus abuelos. Nada más entrar en el aeropuerto, en Ben Gurión, Tel Aviv, aterriza, bajamos, claro. Hablamos de una sociedad que está completamente fanatizada y podrida de racismo, ¿vale? O sea, el contenido racial que tiene la enferma sociedad israelí es abrumador, es demencial, ¿vale? Claro, yo soy caucásico y tengo los ojos azules y soy rubio. Mi segundo nombre es David, el rey de los judíos, Adrián David. Yo no tuve ningún problema, ¿eh? Y bueno, yo tengo mis antecedentes por militante. Soy revolucionario, soy antifascista, llevo militando desde que tengo uso de razón, en mayor o menor medida, y tengo, pues bueno, pues mi buena historia policial al respecto, ¿no? De hecho, alguna vez he tenido algún problema a la hora de viajar. En esta ocasión, absolutamente nada, paso sin ningún problema. Con la compañera con la que fuimos, su nombre
Era Enar y tenía una H, ¿vale? La H le suena árabe, por lo tanto ya le interrogaron. Para que veáis cómo funciona la historia. Y luego nuestro amigo, que era árabe, de nombre árabe, padres árabes, pues directamente le encerraron durante 3 horas, ¿vale? Tú imagínate que eres un jovenzuelo, viajero, mochilero, que te dedicas a dar vueltas por el mundo, ya está. Te metes en un país en el que por el mero hecho de tu origen y origen étnico ya vas a ser interrogado y encima interrogatorios duros. O sea, no hablamos de unas cuantas preguntas, no, a voces, gritos, empujones. O sea, evidentemente lo hacen para que no vayan árabes al mal nacido Estado de Israel. Pero, pero eso fue lo primero que te encuentras, ¿vale? Lo segundo, un gran anuncio publicitario del hummus israelí, apropiación cultural, ¿vale? El hummus israelí, con su banderita israelí, pruebe usted nuestro hummus israelí. Y luego tercero, por supuesto, como buena copia del mundo occidental y anglosajón que es, siempre vendiendo esa doble moral hipócrita, saliendo muchos carteles de la gran labor humanitaria que hace la entidad sionista por el resto del mundo, ¿vale? Eso, nada más entrar en Ben Gurión, es lo que te encuentras, ¿vale? La segunda vez que fuimos, ya con la intención de montar una brigada, bueno, pues una de las personas que forma nuestra brigada es Gazatí de nacimiento, aún con pasaporte español a día de hoy. Fuimos con ella sabiendo que se arriesgaba pues, a una detención o a una deportación, pero si algo tiene el pueblo palestino, y eso mi amiga se le ve claramente sus orígenes, es un pueblo orgulloso, guerrero y con el perdón de la expresión, cabezota incluso, ¿no? Mi amiga, pues oye, yo la quiero, ¿no? No quiero que le pase nada, es evidente. Y la advertimos, hostia, tía, que esto puede ser complicado, ¿no? Y ella dijo, me da igual. Mi familia está en Gaza desde la Nakba, desde el desastre, la catástrofe, perdón, de 1948, desterrada y encerrada en aquel gueto, en aquel campo de concentración llamado Gaza, y sus orígenes eran de un pueblecito pesquero muy cerca al mal llamado Tel Aviv. Ese pueblo a día de hoy no existe, mataron a prácticamente unas 200 personas, creo recordar, expulsaron al resto, el pueblo lo tiraron y construyeron pues lo que fue, lo que habrá ahora, ¿no? Y mi amiga pues quería intentarlo. Si Adri es mi tierra y yo quiero intentarlo. Nada más llegar, pasamos los tres, éramos 4, pasamos los 3 y a ella directamente la detuvieron. Estuvo 10 horas de interrogatorio duro. Una de las últimas frases que dijeron es, ¿cómo se llama tu pueblo? Ella lo dijo, pues que sepas que en tu puta vida vas a ver este pueblo, fuera de aquí, árabe de mierda. Y la deportaron al Estado español, ¿vale? Esto fue la segunda vez. He estado luego otras 2 más. Perdona un pequeño matiz, es que me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, lo que explicas del racismo y el origen étnico, es exactamente como un meme de padre de familia del color de las tonalidades del pasaporte para pararte o no. Y por otra parte, al respecto de lo que hablas de los territorios ocupados, la asimilación cultural, étnica, bueno, que sí, que te encuentras en territorio palestino en todo momento y esa capacidad de querer borrar la imagen y la huella de los palestinos. Hay un documental que se llama Tantura que explica perfectamente lo del pueblo de tu amiga, que es como ese barrido de hacer polvo de un pueblo y hacer una fosa común, un parking para turistas. Y esa es la realidad de Israel. Tantura lo vimos el 5 de octubre de 2023 en el mismo lugar donde me encuentro ahora. Los palestinos pusieron mucho hincapié en que viésemos ese documental. Y acerca de los checkpoints, ¿cómo se viven? ¿Cómo son esas puertas de hierro giratorias, tanto para vosotros como para los palestinos? Hay diferencias, dirías. Sí. Vuelvo al contenido racial que tiene todo esto, ¿no? Y a la segregación que hace la entidad sionista, ¿no? En esta entrevista me vais a permitir tirar de los ejemplos que me voy encontrando en todos los viajes que voy haciendo a Palestina, ¿no? Pues mira, en este último cruzamos por Jordania, en la cual hay 3 checkpoints, ¿no? Uno jordano, otro israelí y otro de la Autoridad Nacional Palestina. Cuando pasamos por el israelí, pues está la parte de los árabes y está la parte de los no árabes. ¿De acuerdo? Entonces yo, como soy blanco,
Pasa un escaneo rápido, 4 preguntas y siga usted. Mientras que la parte árabe, 4, 5, 6, 7, 8 horas, a lo mejor les cierran y no les dejan entrar, a lo mejor sí, ¿vale? O sea, según les dé. No era el peor de los que he visto. Creo que a mí el que más me sorprendió fue en 2022, cuando estuve, fuimos a los altos del Golán y desde ahí bajamos hacia el sur, hacia Jenin. Y ahí, pues bueno, están los malditos muros eh, y un checkpoint muy grande que hay para pasar del territorio ocupado por la entidad sionista al territorio controlado siempre, esto es muy importante señalarlo, luego si queréis hablamos de ello, por la Autoridad Nacional Palestina. Cuando pasamos por ese checkpoint, o sea, es aterrador. De verdad, ¿eh? O sea, hay cosas todavía que me cuesta asimilar y además vengo de estos días. Ayer llegamos de la parte norte de Palestina y todavía estoy asimilando un poco lo que me he encontrado, ¿no? Si os digo que ya hay inteligencias artificiales puestas, operando en cámaras, con reconocimiento facial, con una especie de cañones, ¿vale?, que apuntan todo el rato a la cola que hay de las personas palestinas apretadas y hacinadas en los pasillos de los checkpoints. Si ese reconocimiento facial reconoce a un sospechoso o a lo que ellos llaman terrorista, que puede ser cualquiera, dispara directamente, ¿vale? O sea, tú imagínate estar hacinado en un pasillo durante minutos, horas, lo que les dé, y de repente una maldita cámara te reconoce y ¡pumba! Y te pega un disparo. Y ahí te dejan, ¿eh? Ahí te dejan. O sea, para que veamos Y estos son pequeños ejemplos, hay muchísima más forma de control. Ayer mismo, además, me pasa una cosa, tengo la mala costumbre de que no me gusta que me apunten con un fusil. Soy un tío raro yo. Y ayer pues me apuntaron con un fusil otra vez. Simplemente íbamos en un taxi viajando con palestinos desde Nablus a Belén. Y bueno, pues había un control, estos aleatorios israelíes paran la carretera entera y pues 2 tipos con fusiles van a todos los coches, linternas y fusiles apuntando, ¿no?, registrando uno a uno, ¿no? Llegaron a nuestro punto, a nuestro taxi, era una van de estas de 9 plazas, y bueno, había un muchacho palestino que estaba como a nuestra derecha. Abrieron y directamente le vieron a él, que era como había como mujeres palestinas, los conductores, nosotros, que éramos 2, y el muchacho este. Pues al muchacho directamente lo bajaron y con un móvil le reconocieron la cara, ¿no? Le pasan el móvil, ven que no tiene nada, ninguna causa y ya le dejan seguir. O sea, el tema de reconocimiento facial lo llevan ya constantemente, ¿no? Todo lo que nos preocupa en Occidente de la vulneración de nuestros derechos y estas cosas, aquí se magnifica, no puedes llegar a imaginar, ¿no? O sea, eso de mi violación, de mi intimidad, cuando en un aeropuerto me hacen un control de rayos X, pues toda esa tecnología se aplica en la entidad sionista y es realmente macabro, ¿eh? Es muy, muy, muy macabro. Yo realmente la realidad supera la ficción y esto es una película de terror, de ciencia ficción. O sea, yo todavía lo veo y me cuesta. Digo, esto no puede pasar en el siglo XXI, ¿no? Esto parece una distopía propia de Orwell, ¿no? No, desde luego no. Pero no, ocurre y es jodidamente real, ¿eh? Es jodidamente real. Hay que tomar conciencia al respecto y no hay más. Y precisamente testimonios como el tuyo son muy valiosos para hacer entender que no viven una sociedad normal, que Israel no es un Estado, es una colonia, una entidad ocupante y que no hay normalidad ninguna. Al respecto, para seguir avanzando la entrevista, actualmente, ¿dónde os encontráis? ¿Dónde habéis estado trabajando? ¿Cuáles son las actividades que lleváis a cabo junto al pueblo palestino? Bueno, yo actualmente me encuentro en el campo de refugiados de Heisa Camp, en la ciudad de Belén, en un centro social, bueno, pues que entre otras actividades también acoge a brigadistas, nos podemos quedar aquí. También hacemos talleres de boxeo popular, tocamos canciones con los chicos del campo de refugiados y demás. Es un lugar muy interesante y a todo el mundo animo a que venga aquí a conocerlo y por supuesto no recibe ningún tipo de financiación ni de la UNRWA ni de nadie porque ellos mismos no quieren y eso me parece muy loable, me parece algo bastante digno
porque otros campos sí lo reciben, otras asociaciones o centros sociales sí lo reciben, cada cual con su conciencia, este no, y no lo quieren, y lo han intentado, ¿eh? Ya sabemos que es el huevo de la serpiente. Por ahí, a través de la financiación, viene su control y viene todo, ¿no? Entonces, bueno, este campo de refugiados además está muy asociado al Frente Nacional de Liberación de Palestina. La gente, pues bueno, pues tiene más tendencia a ser de izquierdas, a ateos y tal. No es que todo el mundo sea así, ni muchísimo menos, pero sí, bueno, pues nos encontramos más a gusto políticamente hablando. Luego están los vínculos humanos, que esos traspasan ideologías, religiones y demás, ¿no? Pero es verdad que políticamente hablando, pues aquí también tenemos esa afinidad. Dicho esto, siempre cuando venimos suele ser este nuestro cuartel general, ¿no? Y de aquí ya nos desplazamos y nos movemos. En esta ocasión, pues queríamos entrevistar, sobre todo a palestinos en lugares jodidos, hablando en plata, que nos contasen cómo han sufrido desde el 7 de octubre del año pasado hasta ahora, ¿no? Cómo han sufrido la represión del antidasionista y cómo que nos contasen ellos su experiencia. Y, hostia, ha sido bastante duro tanto entrevistarles como ver por nosotros mismos. Hemos estado en Jenin, en los campos de refugiados, donde nada más llegar hemos visto, sufrido y oído incursiones israelíes hasta en el propio centro de la ciudad de Jenin. De hecho, nada más llegar, éramos 5 personas, 5 europeos, en una ciudad que no hay europeos, con nuestras mochilas ahí y tal, con una persona que iba a venir a buscarnos, cuando de repente empezamos a oír tiros, la calle entera se vacía, la gente corriendo, gritos, y tú ahí con tu mochila de, bueno, pues acabamos de llegar. ¿Y ahora qué? Eso nada más entrar. Y es que, bueno, pues el ejército sionista se mete en Jenin constantemente para destrozar carreteras, rotondas y demás. Yo todo esto ya lo había visto en medios de comunicación como Telegram y demás, pero el verlo en persona siempre impacta muchísimo, ¿no? Entonces fuimos a un campo de refugiados en Jenin, en el cual vimos cómo eso, de los bulldozers y estas maquinarias de guerra, al pasar no solamente van arrasando todo, sino que tienen como una especie de pala, un pico pala que se mete en el suelo y te abre un boquete de 3 metros, lo cual te destroza todo, el cableado de la luz, las tuberías de agua general que alimentan de agua a estos barrios, todo, y aparte te levantan la carretera. O sea, te destrozan la puta calle, o sea, es demencial, demencial. Y luego, por supuesto, todas las casas, comercios, todo lo que hay alrededor también va siendo destruido. ¿Vale? Tenemos mucha documentación gráfica, muchos vídeos, aparte de los testimonios que iremos poniendo en las futuras charlas que vayamos haciendo, imagino, y además que estaremos más que encantados de ir a Mallorca a mostraros todo esto, así que ya lo veréis en vivo. Sobre las condiciones de vida en los campamentos, ¿qué destacarías al respecto de lo que tienen? Es decir, los derechos que sí que podríamos decir que mantienen, ¿cuáles podrían ser? Y si tienen suficientes recursos en el sentido educacionales, sanitarios, agua, electricidad. Yo soy consciente que no, pero mucha gente que nos está oyendo, por ejemplo, estoy seguro que no sabe que no tienen agua corriente cada 3 semanas, por poner un ejemplo. Sí, no hay derechos, o sea, simplemente no los hay. No hay, o sea, yo después de Jenin, que ya fue bastante jodido y duro, fuimos a Tulkarem. Tulkarem es una ciudad que está fronteriza, vuelvo a señalarlo entre comillas, porque es como la partición de la Cisjordania controlada por la Autoridad Nacional Palestina de la Palestina ocupada, ¿no? Hay un muro enorme en el que divide la ciudad de los territorios donde viven los malditos colonos de mierda. Entonces, perdonad mi lenguaje, pero es que me ofusco y me cabrea mucho y me parece que estas minucias de controlar mis palabras malsonantes me dan bastante igual. Creo que tengo el derecho de poder echar sapos y culebras por la boca y me vais a permitir este privilegio. Cuando llegamos a Tulkarem, a esta ciudad que os digo, fuimos a un campo de refugiados, ¿no? Y mira que Jenin ha sido duro, pero todavía sigo intentando asimilar lo que he visto en ese campo de refugiados. O sea, algo infernal, de verdad. Todas,
automáticamente todas las viviendas han sido atacadas. Todas, todas. Llenas de disparos, bombas, ventanas, puertas, pared, fachada, tejados, todo destruido. Las carreteras, como en Jenin, levantadas, pero completamente levantadas. Pero es que encima, imaginaos una mezcla, porque encima ha estado lloviendo estos días, una mezcla de barro, olor a mierda, restos de incendio, basura, ratas, disparos, bombas sin detonar que las tienen ahí, que nadie se acerque. Y entre todo eso, decenas de chicos y chicas jugando en la calle. Sorprendidísimos de que hubiese unos europeos, ¿no? Evidentemente fuimos invitados por personas que son del campo, si no, ahí no puedes entrar. De hecho, ni los periodistas entran, no nos dejaron ni fotografiar ni nada, ¿no? Y fuimos además atajamos como por un lugar donde ha habido muchísimos combates en pasillos angostos de unos 3 metros de ancho, ¿no? Con muy serpenteantes. Y de verdad, o sea, un pasaje del terror. Yo no... O sea, todavía me cuesta asimilar el hecho de que dentro de eso que estábamos viendo había una mujer vendiendo verduras. Había unos chiquillos jugando a una pelota. O, yo he visto Sí, eso, en Donbass hemos visto localidades arrasadas, ¿no? Y bueno, pues algún viejecito que te encuentras viviendo en una casa porque no tiene dónde ir, o yo que sé, un pobre perrito abandonado que te encuentras y te da como mucha congoja en el corazón. Pero ver tanta vida en un lugar así, de verdad es demencial. Y no hay derechos. O sea, no hay derechos. Vuelvo a Jenin, entrevistamos a un chico que según las leyes de detención administrativa que el Estado de Israel pone a los palestinos, ¿vale? Esas son los palestinos están siempre juzgados por autoridades militares, ¿de acuerdo? No tienen ningún tipo de derecho civil, son tribunales militares los que los juzgan, ¿no? Por lo tanto, se inventan leyes como la detención administrativa, que sin ningún tipo de cargo, simplemente porque ellos consideran que eres sospechoso de a saber que te detienen, estás 6 meses, los pueden prolongar otros 6 meses, sin contacto con abogados, ni familiares, ni absolutamente nada. O sea, desapareces, ¿vale? Pues fuimos a entrevistar a un muchacho de 18 meses, ¿vale? Las torturas fueron tales que nada más salir de la cárcel al hospital. Y ahí lleva, ¿eh? El chaval había salido hace 2 semanas y está postrado en una cama lleno de vendas, con todos los huesos rotos, la mirada perdida. 18 meses, 18 meses, ¿eh? De torturas un año y constantes. medio, que quede bien claro. Desde antes del 7 de octubre, ¿eh? Antes del 7 de octubre. Esto no es nuevo, por favor. Esto, por favor, que el mundo lo entienda, ¿no? Hay que hacer muchísimo hincapié que esto lleva ocurriendo ya desde antes de 1948. Ya desde antes. El plan sionista empezó a finales del siglo XIX. El plan. Y hasta estos días. Yo quiero recalcar que aquí, por ejemplo, también pudimos traer a David Segarra, que es una persona que estuvo en la Flotilla de la Libertad, que ha estado en Gaza en varias ocasiones, incluso cuando el bloqueo estuvo levantado, y nos decía precisamente lo que tú estás comentando, ¿no? De esa ilusión y fuerza del pueblo palestino a levantarse con cualquier adversidad. Y quería siempre destacar no solo los vínculos culturales mediterráneos que tenemos los mallorquines y los valencianos, con ellos, porque tenemos muchas similitudes, sino también destacar que hay cosas muy positivas del pueblo palestino, que entre las bombas estudian, que entre las bombas venden verduras, que entre las bombas juegan, que son humildes, que son personas solidarias. Por ahí quería yo seguir un poco la entrevista en plan de, son conscientes de todo el apoyo que tienen, cómo reciben, cómo interactúan con vosotros. Sí, sí lo son. Y además, esto siempre me gusta recalcarlo mucho, ¿vale? Nosotros no somos una ONG, por supuesto. No rechazamos completamente la terminología ayuda humanitaria, por supuesto. Esto simplemente es un campo de entrenamiento para nosotros, ¿de acuerdo? Yo vengo a Palestina y lejos de cualquier tipo de condescendencia europea, que desgraciadamente sí me he encontrado ese tipo de discursos, ¿no? No, yo vengo aquí con mis iguales y estoy con mis iguales. Como si me voy cuando estuvimos en Chile o en Pompás, o me voy a Irlanda, o me voy a Euskal Herria, estoy con mis iguales. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante recalcarlo. Claro que son conscientes, pues como lo somos tú y yo.
Tenemos, de hecho, las mismas fuentes, ¿no?, de comunicación a día de hoy para poder llegar, para poder llegar a muchas verdades y a mucha información, ¿no? Del mismo modo, o sea, algo bueno que tiene el siglo XXI es ese acceso a la información, ¿no? Sí son conscientes, y además lo son desde hace muchísimos años. Ellos tenían su estrategia también, y de hecho una de las cosas de por qué Palestina está en boca de todo el mundo y Sudán, por ejemplo, ¿por qué no? Porque nadie habla de Sudán más allá de algún artículo en el entreguerras de Telegram, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues está habiendo también un genocidio y también están pasando cosas realmente duras, ¿no? Bueno, desgraciadamente digo porque somos la sociedad del espectáculo y nos guiamos mucho también pues, por la moda del momento, ¿no? A mí me da mucha rabia los movimientos reaccionarios. Me dan rabia y miedo a partes iguales, ¿no? La solidaridad entre clases tiene que ser un constante. Ayer lo hablaba con un compañero de lo que es la diferencia entre un reaccionario y un revolucionario. Los revolucionarios estamos siempre, constantemente, es una lucha constante. Los reaccionarios aprovechan los momentos y las situaciones, ¿no? Por eso no me gustan las luchas de moda y creo que eso es importante recalcarlo. Los palestinos, en cambio, llevan años y años y años haciendo el trabajo que yo me encuentro en este centro social, ¿no? Recibiendo a personas no de Europa, de todo el mundo, invitándoles a conocer la realidad del pueblo palestino, invitándoles a formar parte de un campo de refugiados y ver cómo los soldados entran por la noche y detienen a 50 personas de forma aleatoria y se las llevan, ¿no? Y que las personas europeas vean cómo, bueno, las personas de todo el mundo vean cómo esta realidad sucede, no es nada exagerado, sino que cuando uno llega aquí se encuentra que efectivamente es aún mucho más intenso de lo que en su mente puede imaginar, ¿no? Eh, la estrategia era esa y por eso hay tantas manifestaciones, por eso hay tanto apoyo al pueblo palestino, ¿no? Se han ganado el apoyo de los pueblos. O sea, hay una frase muy bonita que dice, Palestina es la causa de la humanidad. Si permitimos que Palestina pierda esta guerra, si permitimos este genocidio y este apartheid, habremos echado una palada más a la tumba de la dignidad humana. O sea, ya más se dice mucho, trasciende esto, ideologías, a fronteras, a nacionalidades, a religiones, no, es una cuestión muy primaria, es humanidad contra barbarie. No tengo nada más que añadir. Después, hace poco, no sé si habéis podido verlo aún, hicieron un documental que han estrenado, se llama Holy Redemption, que me parece muy buen trabajo en el sentido de recoger testimonios del enemigo sionista, de cómo se organiza mediante estos asentamientos ilegales, que no hay ningún asentamiento legal, evidentemente, pero me refiero incluso en términos internacionales de las propias Naciones Unidas, y todo ese mecanismo, ¿no?, de ataques, hostigamiento, todo tipo de, permitidme también la expresión, putadas inimaginables a los palestinos. ¿Habéis podido vivir la realidad de la violencia colonial en vuestras propias carnes? Sí, bueno, en esta ocasión no hemos estado cerca de los colonos, más bien de los soldados, pero los colonos no. Puedo contar la anterior la anterior venga, una de mi segundo viaje en 2022. Bueno, pues fuimos a celebrar, ¿vale? La celebración de la Nakba del 48, en la cual, pues bueno, el campo de refugiados de Geisha Camp organiza una excursión para ir a una zona donde hay una colonia, un asentamiento de estos ilegal, que como tú bien dices, legal o ilegal, me da igual, pero bueno, se pone siempre la comidilla de ilegal, ¿no? A un asentamiento legal, pues agita una bandera palestina, se hace un baile típico palestino, íbamos con gente, chicos y chicas adolescentes, con tutelados por gente mayor de edad, pero es un ambiente muy folclórico y festivo, nada para nada con connotaciones violentas, ¿no? Ni muchísimo menos. Bueno, entonces pues llegamos a una zona muy bonita de olivos y cuando fuimos subiendo por una carretera serpenteante, de repente nos encontramos que han abierto una zanja de unos 4 metros de profundidad, ¿no? Era una carretera que estaba como metida en un cañón, ¿no? Una especie como de vaguada. Bueno, había tierra a los lados y yo pensé que quizás se podía acceder por un lado, por un lateral derecho. Cuando empiezo a quitar un poco de tierra y de cascotes y me asomo, me encuentro a un colono apuntándome con una M16.
Y me dijo, out, o sea, fuera de aquí o te vuelo los sesos, ¿no? Eh, eso fue lo que me encontré. Y recuerdo además que, vuelvo a decir, por lo que sea, me da irascibilidad que me apunten con rifles, ¿no? Y la verdad que, joder, pues le ves una persona encima con ese aspecto tan, ay, no sé, daban ganas de golpearles, daban ganas de decir, pero ¿cómo no vas a dejar pasar pedazo de escoria humana, ¿no? Cuando estos chicos quieren venir, simplemente están paseando por la montaña con sus banderas palestinas y bailando y riendo, ¿no? Y que tengan que encontrarse primero que una excavadora ha destrozado el camino para evitar esto y que luego un tío con una M16 los apunte, ¿no? Que luego, evidentemente, esta persona dispara y tendrá muy poca repercusión legal por parte de su Estado, que evidentemente le protegirán para, ¿no? Eso fue, bueno, pues una de tantas que hemos visto, ¿no? La violencia de los colonos nos cuentan que, claro, que se ha intensificado simplemente en mayor número de ataques, ¿no? Antes, bueno, pues se cortaban un poquillo más, iba gente europea y, bueno, pues ante eso, si había gente caucásica, también se cortaban. Ahora van a tope. ¿Vale? Ahora golpean a europeos, golpean a cualquiera que se acerque. Recuerdo que vi hace poco en un vídeo que colgaron por ahí, cuento esto simplemente pues una persona más, pero que al final pues la sociedad española pues conoce, ¿no? A la Ada Colau, ex alcaldesa de la ciudad de Barcelona, estuvo contemplando con sus ojos y con más personas las agresiones que los agricultores palestinos viven en la recogida de la oliva y, bueno, pues los soldados y los colonos les lanzaron bombas de sonido, gases lacrimógenos y demás, ¿no? Que claro, a mí me puede parecer un poco chorrada, pero yo puedo entender que una persona pues, que no está acostumbrada a un nivel de violencia, pues se espante y se asuste mucho, ¿no? Claro, hemos visto cómo francotiradores han disparado a criaturas delante nuestra, hemos visto muchas cosas ya en este tiempo, ¿no? También nos metemos en los lugares donde pasan estas situaciones, queremos verlo, vivirlo, ¿no? Pero bueno, entiendo que una persona que no está tan familiarizada con ese tipo de violencias, pues se asusta mucho. O sea, y ya os digo que van a tope, está completamente igual, seas quien seas. Bueno, pasando un poco ya esta cuestión, aún así recomendar el documental porque es muy gráfico todo lo que estás explicando. Y cuando, por ejemplo, también hemos tenido contacto aquí con, que es un habitual de nuestros actos, Carles Bové, que es el director del documental Gas de Arabs o el corto documental Gaza, premio Goya y una labor extraordinaria porque consiguió infiltrarse en Gaza, en territorios ocupados, cuando estaba, bueno, no territorios ocupados, en el gueto, cuando estaba totalmente bloqueado. Y nos comenta siempre algo que me parece pues, muy gratificante o muy clarificador, que es que en Gaza, aunque tengan más drones encima de la cabeza, aunque estén bloqueados por mar, tierra y aire, se respira un ambiente de libertad, un cierto ambiente, a menos cuando él estuvo, de confraternidad más elevado de lo que se pude vivir en Cisjordania. Yo lo que te quería preguntar es cómo se vive en Cisjordania la cuestión de Gaza y qué realidad existe verdaderamente con la llamada Autoridad Nacional Palestina. ¿Realmente representa correctamente a los palestinos por lo que tus experiencias suelen ver con tus propios ojos? La autoridad, voy a empezar con lo último. La Autoridad Nacional Palestina yo os cuento esta situación, ¿eh? La Autoridad Nacional Palestina es la entidad que se encarga de defender los privilegios de los sionistas. Me explico. Cuando yo estuve la primera vez en Ramallah, allá por el 2018, estuvimos en la tumba de Yasser Arafat, ¿no? La tumba que es una especie de mausoleo con una especie de soldados, porque no pueden tener ejército, evidentemente, Palestina, una especie de soldado más folclórico que otra cosa, ¿no? Y entonces, pues a mí pues, me vino la pregunta y le hice, oye, ¿y la policía y tal, no? O sea, ¿y estos soldados no defienden al pueblo palestino cuando hay incursiones sionistas y tal? Al que le pregunté se empezó a reír y dice, estos soldados son los que abren la calle para que el ejército sionista entre a detener a una persona. Yo, ¿cómo? Pues sí, la Policía Nacional, la Policía de la Autoridad Palestina se dedica a esas cosas.
¿no? Son los que bloquean todas las carreteras para que los sionistas hagan sus barbaridades. Algo parecido a mí me recordaba lo del gueto de Varsovia, cuando había pues policías polacos, ¿no? O sea, perdón, judíos polacos puestos con el brazalete de judíos, pero con varas y pegando a su pueblo a órdenes de los nazis, ¿no? Pues prácticamente la similitud es bastante evidente, yo creo. Yo por lo que en mi mente vi era prácticamente eso, vaya. Respecto a la conexión, unión, experiencias y vínculos que tienen Gaza y Cisjordania, totales, son totales. ¿Vale? Pensar que muchísima gente tiene familia en Gaza, estando aquí, en Cisjordania, ¿vale? Muchísima gente tiene un primo, un tío, un hijo, un sobrino, un padre, un abuelo que viven en Gaza, por lo que sea, ellos pudieron salir, o por lo que sea, cuando en 2006 Gaza se cierra completamente, a ellos les pilla trabajando yo qué sé, en Ramallah y se quedan ahí, pero no, o sea, eso de que intentar entender la lucha palestina como por una parte Gaza y por otra parte Cisjordania es completamente falso, es un error de concepto y de base, no, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la entidad sionista, pues bueno, tiene su estrategia en Gaza, que la exterminación y la eliminación total de infraestructuras y de personal humano, y en Cisjordania, pues bueno, tienen otra manera más sutil, más lenta y constante, más van cerrando, van haciendo este famoso queso gruyere en las ciudades, van torturando a las personas poco a poco, ¿no? Pero es otra estrategia, pero eso no hace que la lucha o que la sensación de hermanamiento entre ambos territorios haya una mínima discrepancia, para nada. Bien. Después, acerca de la posición internacional con el sionismo, todos más o menos conocemos toda la legitimidad que está dando la Unión Europea o instituciones internacionales como la ONU, incluso no haciendo absolutamente nada por los derechos de veto de Estados Unidos, incluso la posición de Estados Unidos, etcétera. Pero, ¿cuál sería la posición, digamos, de los países vecinos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Qué has podido ver? Yo ahora, por ejemplo, que lo tengas en cuenta, si no has visto las noticias, se ha tiroteado en la última madrugada la embajada de Israel en Jordania. En Amán, Ha sí. sufrido un atentado. También creo que demuestra, en cierta manera, que tampoco les gusta que pongan rifles y fusiles a sus hermanos en la cabeza. Sí, además en Amán, porque esta vez entramos por Jordania, creo que lo he comentado, en Amán estuvimos en una manifestación pro-Palestina que había además. Y hablamos mucho con el pueblo jordano para que nos comentasen, ¿no? El tema de cómo ellos vivían, el tema de Palestina y demás. Y el apoyo es total, una barbaridad. Siempre, y esto es así, y la experiencia lo demuestra, los gobiernos son una cosa y el pueblo es otra. Y cada vez que más años pasan en mi vida, más veo eso como una verdad irrefutable. Absolutamente nada tiene que ver la Autoridad Nacional Palestina con el pueblo de Cisjordania. Absolutamente nada tiene que ver la corona jordana y su gobierno, que por cierto, en forma y método es muy parecido a cómo funciona el sistema español. Lo digo por si viene el típico listo de, no, bueno, es que Europa estaba más avanzados, que en Jordania es exactamente el mismo modelo que la monarquía española. Lo mismo, ¿vale? Estuvimos preguntando además si las similitudes eran demenciales. De hecho, el Borbón este, el hijo del putero borracho, el Felipe este, es muy amigo de rey de Jordania, ¿no? Claro, evidentemente. Poco nada, o sea, nada que ver gobierno y pueblo. El pueblo apoya mayoritariamente Jordania, Líbano, te voy a contar, Egipto, Siria, Siria, imaginaos, ¿no? Apoyan completamente la causa de la liberación nacional del pueblo palestino, completamente. Y además es una cosa que se palpa, se respira, se ve, carteles, pintadas, banderas. Tú vas por la calle simplemente, ¿no? La gente, pues, y más en estos momentos, desde el 7 de octubre, pues evidentemente el turismo en estos lugares se ha reducido drásticamente. Entonces, pues bueno, las personas te ven, te preguntan, oye, where are you from? ¿Usted de dónde es, no? Tú le das la mano, le dices que Free Palestine, ¿no? Palestine Hurra, y toda la gente con una sonrisa en la boca, ¿no? Hostia, te
esta persona viene aquí a mi tierra y entiende de qué va la historia, ¿no? Y ya si encima dicen que tú hablando con alguien, yo vengo aquí a conocer la realidad del pueblo palestino para contarlo en Europa, porque me parece mal lo que todo siempre de una manera light, tú no sabes con quién estás hablando, hay que tener cuidado siempre, pero bueno, es un poco como haciéndote un poco el tonto. No, yo que estoy aquí, soy viajero y quiero conocer esto porque me parece mal. Y la gente, vamos, te invitan a tu casa, te dan de comer, si quieres quedarte aquí a dormir, lo que necesites, ¿eh? O sea, la solidaridad que hay, el apoyo mutuo que hay del pueblo, todos los pueblos que rodean Palestina, o sea, todas las personas, o sea, el apoyo es brutal, es brutal. Eh, Volviendo a nuestra tierra, voy al apoyo mutuo, ¿no? Y creo que esa es una de las bases por las que la humanidad se sostiene. En Valencia, sin ir más lejos, la gente quiere ayudar, ¿no? A través de mi sindicato, además, también estuve un poco metido en el tema de la organización de esto y yo que sé la cantidad de gente que me llamó para intentar ayudar, ¿no? Y gente que yo les quiero mucho, pero no son gente politizada, no son gente especialmente cañera ni revolucionaria, pero la gente lo que les sale es ayudar. No sale matar a personas, ni violar, ni saquear. Pues claro que hay de eso, sí, de eso hay, pero siempre la masa lo que quiere es ayudar. La gente por lo general es buena, me refiero buena en el sentido del apoyo mutuo, ¿no? Eh, la verdad que yo invito a las personas a que vengan a conocer la realidad de Palestina, que vengan a conocer a este pueblo y que también para romper los propios sesgos y la propia mentalidad que es contaminada y tóxica que tenemos en Europa, ¿no? Desgraciadamente, tanto al igual que pasa con el patriarcado y con el machismo, el racismo también está interiorizado en nosotros. ¿Vale? Y cuidado el que se crea liberado de esto, ¿vale? Hay que tener estas cosas siempre presentes, ¿no? Entonces, cuando uno viene aquí, tiene sus sesgos, ¿no? Yo cada vez me estoy haciendo más palestino. Cada día que paso aquí, estoy un poco más cerca de esta realidad y sí noto cómo mi mente va cambiando en muchos aspectos, ¿no? Para bien me refiero, ¿no? Empiezo a entender la vida de otro lugar, de una manera más compleja, más amplia, ¿no? Y eso es algo muy enriquecedor, hablando desde una perspectiva más individual, ¿no? Eh, Venir, por favor, venir, conocer esta realidad, hablar con las personas y vosotros mismos sacaréis estas conclusiones y creo que es algo muy enriquecedor. Eh, También somos conscientes desde Europa de todos los vínculos imperialistas que existen con la causa sionista. ¿Se podría ver, dirías, a simple vista esa colaboración con el sionismo? Es decir, simplemente viajando a Palestina, podrías ver cómo Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y otras administraciones europeas colaboran con la ocupación. Sí, y además, como se suele hacer en estos casos, ¿no? De por qué rechazamos el tema de las ONGs y demás, porque son exactamente lo mismo. O sea, por una parte, Estados Unidos vende o regala prácticamente los misiles o los sistemas de seguridad o los sistemas de vigilancia o la tecnología al ente sionista para exterminar a un pueblo y por otra parte da millones a la UNRWA, por ejemplo, o a ONGs o asociaciones que se dedican a trabajar en los campos de refugiados, que hacen escuelas, dan dinero a hospitales, hacen programas para que la gente los palestinos puedan salir a estudiar fuera, ¿no? Digo, hostia, qué curioso, ¿no? Claro, es meter las zarpas en todo. O sea, el control no solamente es en la violencia, el control es en todo. Entonces, y ahí entran todos, Alemania, Francia, por favor, vuelvo a decir, es muy importante, hablamos de gobiernos, hablamos de multinacionales capitalistas y hablamos de grandes corporaciones. El pueblo, aquí viene muchísima gente alemana, francesa, inglesa, y son igual de compañeros, igual de camaradas que los propios palestinos, ¿no? Y así nos sentimos todos, ¿no? Siempre hablamos de gobierno, por favor, cuando digo estas cosas. Entonces, claro que Alemania, Francia, Inglaterra, España, todos estos gobiernos tienen aquí intereses, ¿no? Tienen intereses, tienen empresas trabajando. Mira, nos contaba un muchacho en Tulkarem que hay una planta química que suelta una especie como de hilillos súper tóxicos, que además que son corrosivos, y te caen en la piel, te empiezan a quemar y está el campo lleno de esa mierda, ¿no? Una planta química en la cual en el muro está puesto en la parte palestina la planta.
Solamente tiene una entrada de una puerta de 2 por 3 metros en la que entran trabajadores palestinos, ¿vale? Entran en la fábrica esta trabajadores palestinos, gente condenada a la miseria, en la que una empresa capitalista que no se sabe cuál es, les paga para que trabajen intoxicándose en una fábrica de un agente químico que no, nadie sabe qué es y que expulsa todo ese desecho a la atmósfera y a los campos palestinos, ¿no? A saber, pero bien, por lo que nos decían, creen y están casi convencidos que esa empresa muy probablemente pertenezca a cualquiera, cualquiera fuera de Cisjordania, o sea, una empresa que pueda ser alemana, francesa, belga, noruega. O sea, es bastante estremecedor el cómo o sea, en estos lugares también el capitalismo mete sus zarpas, también las empresas meten sus zarpas y también pues contaminan tierra, contaminan todo porque tienen esa libertad de poder hacerlo. Claro, mientras están exterminando un pueblo, yo contamino las aguas o hago, o hago mi producción de un agente químico que está contaminando el aire, ¿no? Y encima la población nativa es la que trabaja aquí. Les pagarán un poquillo más, ya toma por culo. Así funciona, así funciona. Ni más ni menos. Aparte, recuerdo también que cuando se podía permitir a los gazatís trabajar también en territorio ocupado, el salario era abismal la diferencia. Y también te recuerda, en cierto modo, a lo que pasaba en Irlanda, ¿no? Con los barrios católicos y los protestantes, de cómo la precariedad de unos trabajadores superaba las de otros. ¿Por qué? Por su origen, por su nacionalidad. Eso es racismo de manual, es un apartheid en toda regla. Sí, a ver, siempre hay, ¿cómo decirlo? Sapos y cucarachas y personas pues, con mal proceder y mal hacer, ¿no? En los campos de refugiados hay espías, ¿no? Palestinos que espían y cuentan todo a la entidad sionista de lo que ocurre en estos lugares. La Autoridad Nacional Palestina, sus policías son palestinos. O sea, por eso me refiero que esto no es una cuestión, nosotros precisamente trascendemos a todo tipo de contenido racial, ¿no? Personas con mal proceder y mal hacer hay en todas partes. Dicho esto, también es importante señalar y destacar que la gente quiere vivir y la gente intenta sobrevivir, ¿vale? Ayer estuvimos en una blues con una familia en la que ellos son de izquierda, son comunistas, y sus hijos, pues tienen 4 hijos, 2 de ellos están ya en el Estado español, y ellos quieren que sus hijos salgan de aquí, ¿no? Y siempre hay el típico listo que dice, bueno, pues que tendrán que quedarse y defender su tierra. Y no, siempre puedes pensar, o sea, que nadie se atreva a juzgar algo así si no lo está viviendo, ¿vale? Es fácil criticar desde fuera que un palestino trabaje construyendo los muros de los asentamientos de los colonos. Es fácil, ¿eh? Claro, pero ¿cómo pueden hacer eso? Fíjate, están traicionando. Hay que verse en la necesidad, ¿vale? Esta gente, su sistema sanitario es por no hablar de las escuelas, por no hablar de que aquí la carestía de la vida, o sea, aquí la vida es muy cara. Prácticamente los productos valen igual que en el Estado español y los sueldos son ínfimos, son irrisorios, ¿vale? O sea, cuidado con juzgar, cuidado. Por supuesto que hay personas que hay que exigirle responsabilidades. Cuando Palestina obtenga su victoria y vengamos a celebrar, claro que va a haber responsabilidades que va a haber que depurar, ¿no? Y según el grado de los delitos que hayan cometido contra su pueblo, pues serán juzgados y hay que hacerlo. Y me parece bien, ¿no? Pero hay que intentar también entender un poco las cosas, ¿no? Y no hay que ser radicales, como digo siempre, pero no fanáticos. Y hay una inmensa diferencia. Queremos un cambio radical, queremos una victoria radical, pero no queremos caer en fanatismo. Y pese a todas las adversidades que has vivido en Palestina, que siempre está, no me gustan las entrevistas morbosas de sacar lo peor, ¿no? Por tanto, ¿qué podrías definir como el recuerdo más feliz, una de las emociones más grandes que hayas podido vivir allí? Pues yo creo que de las cosas más bonitas, que además ya se ha convertido como en una rutina, como en un ritual, es cuando venimos a Belén, en el campo de refugiados donde estamos siempre, os he contado. Aquí hay una guitarra. Yo soy músico también. La primera vez cuando estuve, pues la guitarra esta le faltaba una cuerda, ¿no?
Y yo me traje un juego de cuerdas la siguiente vez y las cambié y las limpié. Y cada vez que vengo siempre hago ese proceder. Me traigo, no es que aquí no haya tiendas de música, no es eso, pero me gustan mis cuerdas con mi calibre, vengo, limpio la guitarra, la vuelvo a montar año tras año para que la guitarra siempre esté afinada y esté bien para cualquier brigadista que venga aquí la pueda tocar. Y cuando eso sucede, empiezan a llegar los chavales al centro social. Nos subimos a la azotea y empezamos a tocar pues, el Bella Ciao, la Internacional, y cantamos todos a coro, luego hacemos una cena, y entre risas, entre abrazos y demás, pues vivimos ese momento, ¿no? Y para mí es algo precioso. Pero estaba recordando, y además esta misma circunstancia, yo creo que el momento más bonito, duro y a su vez bonito que yo he vivido en Palestina fue un 9 de octubre, cuando salió la posibilidad de salir de Cisjordania en los vuelos de los militares españoles que puso el gobierno español, y nosotros dijimos que no, nos negamos y nos quedamos en el lugar donde estábamos, ¿no? Diciendo, no vamos a pasar por esa vergüenza de subirnos a un avión de una corona fascista y que no, que somos enemigos de nuestro gobierno y de nuestro rey, ¿no? Evidentemente, si tenemos que morir, moriremos aquí. No vamos a salir corriendo porque caigan dos bombas, no. Nos quedamos. Y nos quedamos sin saber muy bien las consecuencias de esa decisión. Decían que iban a cerrar Cisjordania, iba a haber guerra total. Cuando estás además viviendo estos momentos, no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Tomamos esa decisión y de repente mi miedo se disipó. Ya dejé de tener miedo. Dije, Adri, te quedas. Es lo que hay. El día anterior, habían matado a un muchacho de aquí de Campo de Refugiados Soldados. Entonces estábamos todos en la azotea, palestinos, nosotros, todos, ¿no? Hicimos una cena. Claro, yo por una parte ya habíamos tomado la decisión de quedarnos. Los vuelos salieron ese día y nosotros no salimos. Por otra parte, los chicos palestinos habían perdido a uno de los suyos, ¿no? Se empezaron a mezclar con muchas sensaciones. Estábamos todos cenando y recuerdo que pusieron una música de un teclado, como de un pianista sonando, ¿no? Creo que tuve de los momentos más bonitos de mi vida y a su vez más duros. Bajé un momento a la cocina por una cosa, unos cubiertos, subí y vi la imagen entre risas, entre lágrimas, por ellos, por nosotros, el piano sonando, y dije, este es mi lugar. Este es mi lugar. O sea, si la vida, o sea, esto para mí es la lucha, ¿no? O sea, el poder estar en esos momentos lejos de grandes hazañas heroicas o de gestas no súper románticas. Eso fue para mí realmente el sentirme, hostia, yo he elegido bien en la vida. He elegido bien porque estoy donde quiero estar. Y porque la sensación que sentí en ese momento, que la he sentido más veces, ¿no? Pero en ese momento, eso es inolvidable. Es inolvidable. Y por supuesto que vinimos, estamos y volveremos una y otra y otra y otra vez hasta que esta tierra sea libre. Y cuando sea libre, vendremos a celebrarlo con ellos. Ya para ir acabando la entrevista, a mí me marcó mucho una vez que trajimos a una compañera vuestra a hacer una charla aquí, que comentó que si, contestó una pregunta, que si creía que el trabajo que se realiza desde el Estado español, desde todas las comunidades que existen o incluso desde Europa, funciona, sirve para algo, y nos dijo que sí, que nunca había sentido que una manifestación o un acto de protesta, un boicot, una muestra de solidaridad sirviera tanto para ayudar a un pueblo, porque realmente lo sienten en sus propias carnes. Para ya ir acabando, ¿nos podrías decir o dar tu opinión de cómo deberían organizarse, aunque evidentemente cada uno se organizará como considere, pero qué actividades son más necesarias desde fuera para seguir apoyando a esta causa, para ayudar a la libertad del pueblo palestino y al mismo tiempo ayudarnos a nuestra propia libertad, porque el imperialismo también afecta a nuestras vidas diariamente? Vale, esto es muy importante recalcar que el enemigo es el mismo. Me explico. Los actores que operan en la guerra de Ucrania, los actores que operan cuando el estallido social de Chile, los actores que operaron cuando la Operación Cóndor, cuando la mal llamada Guerra Civil Española, o sea, en Irlanda del Norte, en Euskal Herria, o sea,
siempre son los mismos, siempre son los mismos. O sea, para nosotros está claro, la OTAN son una panda de mercenarios y de matones al servicio de empresas privadas. Empresas privadas que hacen y deshacen a su antojo y ya está. Toda la cuestión palestina obedece a intereses geopolíticos y geoestratégicos, ¿vale? Y obedece a razones de control de territorio para extraer recursos y para obtener más riqueza y demás, ¿no? Por lo tanto, lo que pasó hoy en Palestina pasó ayer en mi tierra. En el Estado español, Madrid sufrió 4 años de bombardeos, no lo olvidemos, por favor. Por los mismos, ¿eh? Me da igual que lleven una plástica, que la estrella de David, da igual. El contenido, el sustrato es el mismo. Por lo tanto, hacer un boicot a Coca-Cola no solamente es apoyar la causa palestina, es que hay que hacerlo. Es que hay que dejar de beber esa mierda. Es que claro que hay que atacar a las entidades bancarias que financian el apartheid, pero no solamente por Palestina, sino por el mundo entero. Y así sucesivamente. Que cada cual obre según su conciencia, que cada cual opere según también su prudencia. No todos podemos estar en todo el rato, y es entendible. Pero sí, en lugar de beber Coca-Cola, me puedo tomar una botella de agua o una limonada hecha en casa. Quizás a lo mejor me puedo informar de que mi cuenta bancaria, pues intentar, ya que estamos sometidos a este control, pues que esté en un banco que por lo menos no venda armas a Israel, ¿no? Que no, o sus acciones no estén en la industria armamentística. Si hay una concentración en mi barrio por Palestina, pues me acercaré con mis hijos, aunque sea a estar ahí, ¿no? O me quiero meter en este canal para enterarme de primera mano de noticias que están pasando en la ciudad de Belén, ¿no? Y así poco a poco. ¿Os han mudado unos palestinos a mi edificio? Voy a preguntarles. Igual hasta nos hacemos amigos, me pueden contar cosas de su tierra. Las cosas son grandes y pequeñas al mismo tiempo, y ambas son igual de importantes y de relevantes, ¿vale? Lo macro y lo micro. Por lo tanto, que cada uno actúe según su propia conciencia, pero no deje de actuar. No hay que dejar de hablar de Palestina. No hay que, porque no olvidemos que es la causa de la humanidad. Si perdemos ahora, estamos perdidos, ¿eh? Y de verdad lo digo, ¿eh? Lo digo con el corazón en un puño. Si perdemos ahora, ya lo siguiente no va a ser solo Palestina. Van a ir a por todo. Yo para acabar también quería hacer una pequeña reflexión. Primero de todo, dándote las gracias por contar tu testimonio, por compartir tus experiencias y también por el trabajo que realizáis, porque para mí mismo también, como español, estoy orgulloso del brigadismo al cual representa mi país, gente como vosotros en estos momentos, y honor, es decir, no tengo otra palabra, gracias por representarnos de esta manera tan correcta. Después era añadir medios de comunicación alternativos que explican esta realidad de forma continua para que la gente también tenga esta fuente de accesos. Hay canales de Telegram, por ejemplo, Resistance Network, que lo van ilegalizando y abriendo de tanto en tanto un canal distinto. Luego hay un canal de un chico que se llama Frontflict, que está muy bien, que también actualiza estas noticias al castellano de manera continua. También hay revistas, aquí tenemos el Boletín Antiimperialista de Mallorca, para que la gente de aquí, por ejemplo, que esté escuchando la entrevista, si lo quiere acceder, pues que lo acceda. Están las noticias del BDS a nivel internacional, en castellano también. También hay un canal de Telegram de la Brigada Leila Khaled, donde también yo lo sigo y se va actualizando la información constantemente. La contrainformación es indispensable. Desde escuchar a esta entrevista y compartirla, que ya es la segunda que hacemos y tengo intención de perpetuarlas. Y eso quería dejarlo claro porque me parece, joder, esa red es la que necesitamos para hacer conciencia y pedagogía, que todo granito de arena cuenta. Y nada más, Adrián, ¿tienes algo más que comentar? A lo mejor algún medio que me haya dejado. No, de momento está bien. Hay muchos más, pero creo que nos podemos tirar un buen rato. Creo que está bien para claudicar. Y nada, no pasarán, ante todo y siempre. Estamos en contacto, seguimos en la lucha y nos veremos en Palestina. Un abrazo muy fuerte, Adrián. Un abrazo.